Buenos días, soy la doctora Clio Rubiños de la Universidad de Carolina del Norte. Soy una profesora adjunta en los departamentos de epilepsia y cuidados neurocríticos, así como también la directora de la Clínica de Crisis Agudas Sintomáticas y la codirectora de la rotación electiva de Neurología Global en la Universidad de Carolina del Norte. Voy a hablarles a continuación de la importancia del monitoreo del electroencefalograma en cuidados intensivos y vamos a enfocarnos en algunos casos prácticos. Estos son los conflictos de interés, que ninguno de estos está en relación con el tópico que les voy a dar. Y cuando hablemos de monitoreo en la unidad de cuidados intensivos, tenemos que hablar cuáles son las comunes indicaciones. Y las comunes indicaciones son para el diagnóstico de aquellas crisis convulsivas, cualquier tipo de movimiento abnormal que pensemos que puede ser un tipo de crisis, y también para el diagnóstico de crisis no convulsivas o netamente electroencefalográficas. Así también hacemos el EEG para un monitoreo de postparo cardíaco, también como para la detección del isquemia cerebral. Monitorizamos a los pacientes encefalopáticos y además en las guías de 2013 aún se recomienda el monitoreo para muerte cerebral. Sin embargo, la guía de diagnóstico de muerte cerebral que ha sido publicada y actualizada en el año 2023, el año pasado, hace pocos meses, ya no recomiendan el uso del electroencefalograma como estudio auxiliar para corroborar el diagnóstico de muerte cerebral, por lo cual en Estados Unidos ya no se está utilizando, ya que la guía viene de la Asociación Americana de Neurología. Bueno, comencemos con las crisis convulsivas y no convulsivas. Es importante tener la detección de estas crisis, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un estado fluctuante, el estado sensorio fluctuante, alguna alteración del estado mental que no se ha explicado por una injuria cerebral estructural o no estructural, ya sea como una infección o una encefalopatía tóxica. También se da el EEG para la detección de crisis en pacientes con problemas supratentoriales agudos y también en pacientes que tienen cualquier tipo de movimientos abnormales, ya sean de posturas, movimientos paroxísticos, cualquier movimiento orofaringio como el de masticación o cualquier paciente que tiene una bradicardia, taquicardia inexplicable, ya que puede haber crisis autonómicas. Y además, obviamente, en cualquier paciente que está en estado convulsivo, hay que hacerle monitoreo electroencefalográfico, sobre todo si es que está utilizando anestésicos, ya que el EEG va a ser lo que nos indique que también estamos manejando a esos pacientes. Esto es importante porque las crisis son muy comunes en los pacientes cuidados neurocríticos con injuria cerebral, pero también se ha visto en pacientes que están hospitalizados en la UCI médica o la UCI quirúrgica. Entonces no es exclusivo de pacientes que tienen algún tipo de injuria cerebral. Y saltemos a un caso. Este es un caso de un paciente de 58 años con historia de isquemia cerebral, un ictus isquémico, que fue admitido al hospital por una neumonía y el tercer día de hospitalización se encuentra estuporoso y no sigue órdenes, por lo cual se hace una respuesta rápida, se hace una tomografía del cerebro computarizada y se ve que no hay ningún cambio. En la tomografía aguda solamente se ve la zona de la gliosis temporal por el ictus isquémico pasado y se piensa en una crisis no convulsiva, por lo cual se hace un EEG, ya que es un paciente que tiene una patología cerebral pasada y que tiene una alteración del sensorio nueva. Cuando hacemos la tomografía, aquí vemos que tiene la gliosis de la parte temporal anterior derecha, ¿no? Que se observa muy bien en ambas imágenes. Y cuando ponemos el EEG, nos damos cuenta que es un EEG que tiene unas descargas periódicas lateralizadas del lado derecho, como ven aquí esas descargas periódicas lateralizadas del lado derecho, que son persistentes y que cambian en morfología y en frecuencias y se expanden en cuanto al espacio, completando con todos los diagnósticos para una crisis. El EEG continúa, ahora vemos una segunda crisis electroencefalográfica. Ese paciente está estuporoso, no hay ningún tipo de clínica, este tipo de crisis es netamente encefalográfica y no podríamos haberlo diagnosticado si no hubiéramos utilizado el EEG. Cuando vemos el EEG con el cuantitativo, que es un programa de análisis visual en el cual te pone tendencias, vemos que cada una de estas llamas corresponde a una crisis. Se puede abrir el EEG crudo
el eje conectivo acá a la par, como ves, conectivo acá, eje crudo acá, y vemos en un lapso de 30 minutos que cada una de esas llamas, como les digo, ya hemos abierto acá en el eje crudo, es una crisis, y podemos rápidamente cuantificar cuántas crisis tienen en 30 minutos. Estas crisis son más o menos de 30 segundos de duración, y cuando sumas todos estos, es más del 20% del EPOC o de la época del EEG, por lo cual el paciente está en un estado epiléptico electroencefalográfico. Este paciente se trata, ¿no? Se le da levetiracetam, se le da ácido valproico, las crisis continúan, como ves, hay todavía una continuación de todas esas llamas que se corrobora que son las crisis y siguen en estado epiléptico, por lo cual se comienza una infusión con midazolam y se ve que hay una mejoría de estas llamas y se asume que no hay una crisis. Sin embargo, tenemos que abrir siempre el eje crudo o el eje de fuente, y el eje de fuente, una vez que lo abrimos, vemos que esta crisis persiste. Como veremos acá, hay una actividad rápida del hemisferio derecho, la presencia todavía de esas descargas periódicas lateralizadas, que sigue, que aumenta en cuanto a morfología y frecuencia, y también en espacio, por lo cual siguen siendo unas crisis electroencefalográficas, y no se hubiera diagnosticado si no hubiéramos visto al eje crudo. Por lo cual este paciente se aumenta en cuanto al tratamiento y se le da pentobarbital. Entonces le damos pentobarbital y se discontinúa el midazolam y se da pentobarbital porque ya estaba con midazolam a altas dosis, y vemos que después de darle pentobarbital tenemos el electroencefalograma que da brote de supresión, ¿no? Que en verdad lo que queríamos adquirir con el pentobarbital era la supresión de crisis, pero a veces se consigue el brote de supresión con el pentobarbital, ya que es una medicación un poco más fuerte, y aquí se ve rápidamente cómo es que todo el tipo de frecuencias cerebrales son abolidas con el pentobarbital y se mantiene así por 24 horas al paciente, y después se hace un desteteo de la anestesia. Y no hubiéramos podido diagnosticar la crisis electroencefalográfica si es que el paciente no hubiera estado con el electroencefalograma, por lo cual es muy importante para este tipo de casos. Ahora, otro tipo de indicación es para el monitoreo postparo cardíaco, y es importante en este tipo de pacientes porque, primero, las crisis convulsivas y no convulsivas son comunes en esos pacientes y pueden producir una injuria secundaria en esos pacientes, y su presencia tiene implicaciones de pronóstico y también de tratamiento. Además, algunos pacientes aún están en hipotermia, y no utilizamos mucho hipotermia en mi institución, por lo que el DTM3 demostró que la hipotermia no era de eficacia significativa para el pronóstico del paciente, pero sé que algunos centros aún lo utilizan, y cuando el paciente está en hipotermia, usamos sedaciones, y por lo cual no hay ningún tipo de examen que podamos tener del paciente, y es importante tener el electroencefalograma para el diagnóstico de crisis no convulsivas. Es importante saber y recalcar que el electroencefalograma es dinámico, y el electroencefalograma después de un paro cardíaco es una charla en particular y única, así que no voy a estar en mucho detalle, pero más quería decirle que a veces cuando ponemos el EEG podemos ver algún tipo de descargas, como por ejemplo, aquí tenemos en rojo. Rojo es asociado con peor pronóstico, naranja, amarillo con pronóstico medio, y verde con mejor pronóstico. Pero lo importante es como que vemos, por ejemplo, en las primeras horas, 6 a 12 horas, tenemos algún tipo de descargas o de presencia electroencefalográfica que es de mal pronóstico, y que a las horas de monitoreo cambia a un color naranja, ¿no? O viceversa, de un color naranja a un color rojo, o de un color verde a un color naranja o rojo. Por lo cual, esto resalta que el EEG es dinámico y que es importante seguir al paciente en el tiempo y por lo menos hacer 2 o 3 horas de monitoreo continuo. Si no se tiene monitoreo continuo, se debería hacer cada día por lo menos un EEG de 20 a 60 minutos para ver cuál es la firma electroencefalográfica, pero no dar un pronóstico tan inmediato, ya que hay neuronas que pueden recuperarse. Por ejemplo, acá tenemos el caso de un hombre de 60 años con historia de cardiopatía coronaria que fue admitido después de sufrir 2 paros cardíacos de actividad eléctrica sin pulso con una resucitación prolongada. Y se ve aquí unas descargas, ¿no? Aquí se ven unas descargas generalizadas, periódicas, ¿no? Con una supresión de por lo menos 2 a 3 segundos, ¿no?
y eso se puede asumir que inicialmente es un pronóstico negativo. Este paciente se sigue monitorizando y luego vemos que estas descargas se ponen mucho más frecuentes, ¿no? Ahora tenemos descargas de, por ejemplo, 2 hercios, entre 1.5 y 2 hercios, y que duran por lo menos más de 10 segundos, por lo cual van en el espectro de lo que es una posible crisis electroencefalográfica o en el espectro del ital-interital continuum, que yo sé que van a tener una charla específica de estas, pero ese tipo de firma electroencefalográfica quiere decir que es una posible crisis electroencefalográfica, por lo cual hay que hacer un tipo de tratamiento para ver si esto mejora o no con el tratamiento. Pues en este paciente se le dio midazolam, se le dio 5 miligramos de midazolam para ver si es que el EEG mejoraba y si es que el examen clínico mejoraba. Y al darse los 5 miligramos de midazolam, podemos ver que el EEG ha cambiado de manera significante. Ahora es un EEG continuo, ya no tiene ningún tipo de supresión, es un EEG continuo, está desorganizado, pero aún tiene un poco de descargas que vamos a ver en el lado temporal izquierdo, que van a un ritmo de menos de 0.5 Hz, y tenemos otras descargas que van en el temporal derecho, que también van a menos de 0.5 Hz. Sin embargo, esas descargas no van a la misma frecuencia o la misma ritmicidad, van a diferentes ritmicidades, y estos se llaman descargas periódicas bilateralmente independientes. Estas descargas aún tienen un poco de riesgo para crisis, así que hay que monitorear al paciente. Sin embargo, quiero recalcar aquí que el EEG ha cambiado muchísimo de aquel EEG inicial que tenía un tipo de descargas que eran brotes supresión, con descargas en los brotes, una supresión de 2 a 3 segundos, a un EEG continuo, que es un EEG un poco más benigno que inicialmente se vio. Por lo cual el monitoreo es importante en esos pacientes también para dar un pronóstico, y no solamente el monitoreo el primer día, sino a través de los días. Otro tipo de indicaciones para el monitoreo es para la detección de isquemia cerebral. Y es importante esto porque sabemos que cuando el flujo sanguíneo cerebral disminuye, comienza a caer, va a haber un cambio en el electroencefalograma. No, un flujo sanguíneo cerebral normal es de 35 a 50 mililitros por 100 gramos de materia cerebral, y vamos a tener un EEG normal con actividades rápidas, alfas y betas, pero a lo que el flujo sanguíneo cerebral disminuye, vamos a comenzar a tener una pérdida de las frecuencias rápidas. Cuando disminuye un poco más, vamos a tener un aumento de las frecuencias lentas, estamos en el rango teta. Si es que disminuye más, tenemos más delta como predominancia de la firma electroencefalográfica, y si es que va debajo del umbral de la isquemia, podemos llegar a una ausencia de actividad eléctrica. Entonces hay una relación, ¿no?, directa entre el flujo sanguíneo cerebral y el tipo de cambio electroencefalográfico que tiene el paciente, por lo cual es muy importante. Otra vez, cuando estamos en rango de isquemia va a haber más deltas, tetas, y cuando estamos en rango más normales tenemos más alfas, betas. Ahora, esto es importante en pacientes con hemorragia subaracnoidea, que sabemos que tienen riesgo de vasoespasmo, que haber la vasoconstricción de la arteria cerebral, y que pueden producir una isquemia cerebral secundaria en los pacientes, pero también los pacientes están a riesgo de isquemia cerebral tardía, que es un tipo de fenómeno que ocurre en los vasos mucho más pequeños y no en los vasos medianos intracerebrales. Además, en algunos pacientes post-endarterectomía que están a riesgo de émbolos, también se recomienda la isquemia, y es una conversación que se tiene con el neurocirujano en cuanto a cuál es la sospecha de capaz un émbolo después de la cirugía. Por ejemplo, este es el caso de un paciente que tuvimos en la unidad de cuidados intensivos, que tuvo una endarterectomía de la carótida interna del lado izquierdo. El cirujano nos dijo que era una cirugía complicada, entonces lo estuvimos monitorizando, el paciente estaba sedado e intubado, y como vemos aquí, el EEG, el azul es izquierdo, el rojo es derecho, y vemos que hay una asimetría, ¿no?, en los lóbulos homólogos. Sin embargo, en la parte A, que es la parte basal, sin embargo, en la imagen B, vamos a ver que en los electrodos de la cadena temporal va a haber una atenuación de las frecuencias
cerebrales, así como también una disminución de las frecuencias rápidas cerebrales, que no se veía en la parte A, lo cual hay un cambio abrupto. Incluso en el eje cuantitativo vas a ver también, este es izquierdo, este es derecho, y vas a ver que hay una disminución del poder de todo tipo de frecuencias a un momento específico y abrupto, y ese tipo de tendencia te habla en cuanto a la supresión. Vas a ver que hay una supresión mayor, ¿no?, en el lado izquierdo comparado con el lado derecho, y una disminución de la amplitud. Ese es para la amplitud. El paciente se llevó a una tomografía angiográfica y no se vio ningún tipo de vaso sanguíneo grande que podríamos hacer trombectomía, y el paciente no tenía indicaciones para teplasa ni tiene teplasa porque tenía una arteritomía. Entonces, lamentablemente, el paciente desarrolló una isquemia que fue diagnosticada a tiempo y de inmediato, y tratamos de intervenir. Lamentablemente, el émbolo era muy pequeño para intervenir, pero era algo que podíamos haber hecho si es que el émbolo hubiera sido grande, y el paciente tuvo, como les digo acá, un hiatus isquémico en el lado temporal izquierdo. Ahora, hablemos de los pacientes con hemorragia subaracnoidea, que están a riesgo de vasoespasmo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de una paciente de 48 años que tenía una hemorragia, tuvo un sangrado de un aneurisma de la arteria cerebral media del lado izquierdo, y que la paciente es de alto grado y de alto riesgo de vasoespasmo. Se le puso monitorización, y como verás acá tenemos varias tendencias también. La más importante es el ratio de alfa y delta, que quiere decir la cantidad de alfa que tienes en ese lóbulo o en ese hemisferio, dividido en la cantidad de delta. Y obviamente, si es que el alfa disminuye, el delta va a aumentar, por lo cual el alfa-delta ratio va a disminuir, y eso es una indicación que hay una posible isquemia en el paciente. Y eso se ve por la disminución de la línea, ¿no? La línea va a comenzar a bajar. Y lo que también quieres ver es cuando comparas lóbulos cerebrales homólogos, quieres ver que la línea sea siempre continua y constante una contra el otro, con una variabilidad entendida. Pero si es que esa disminución, ese delta de diferenciación comienza a aumentar, es porque el que está bajando tiene a lo mejor un ratio alfa-delta que está disminuyendo y está a riesgo de isquemia. Como podemos ver aquí, antes del nivel A, vemos que la línea roja y la línea azul están juntas. Otra vez, azul es izquierdo, rojo es derecho. Pero a nivel A ya vemos que el lado izquierdo o el lado azul está mucho más abajo que el lado derecho, que es más notorio que la parte inicial. Y a la hora o 2 horas de esta diferenciación del electroencefalograma, vemos que el paciente tiene afasia. Entonces, hay 2 horas por lo menos de monitoreo que te dice hay una isquemia, y 2 horas después el paciente tiene un síntoma clínico. Eso se ha visto hasta 8 o 12 horas de diferenciación, por lo cual el electroencefalograma te puede decir riesgo de isquemia mucho antes que los cambios clínicos del paciente. Una vez que la mujer tuvo, o el paciente tuvo afasia, se le comenzó a dar hipertensivos o vasopresores para aumentar el flujo sanguíneo cerebral y tratar de corroborar o contrarrestar esa isquemia, pero la paciente no seguía mejorando, por lo cual en el momento B se le llevó a una angiografía invasiva para darle manejo con verapamil intraarterial. Se le dio el verapamil intraarterial en el vaso, en la arteria cerebral media, y vamos a ver cómo hay una sobreposición otra vez de ambas líneas, ¿no?, la roja y la azul, lo cual quiere decir que el vasoespasmo ha sido resuelto. Ahora, eso es mucho más fácil de verlo en ese tipo de electroencefalograma cuantitativo. Sin embargo, así es como se vería en la parte del electroencefalograma crudo, ¿no? Esta es, por ejemplo, la imagen basal. Vamos a ver izquierda-derecha, izquierda-derecha, y vamos a ver una similitud, no una simetría entre ambos lóbulos. Y ese es cuando la paciente ya estaba con los síntomas, y vamos a ver cómo hay un enlentecimiento en ambos lóbulos, pero sobre todo, mucho más marcado por ondas delta y teta. Acá aún vemos algunas alfas, pero unas deltas y tetas más notoriamente en la cadena temporales del lado izquierdo, que es la parte que estaba sufriendo la isquemia. Aquí vemos las imágenes. Este es cuando fue el paciente, cómo entró, cuando ella tuvo el sangrado y tenía un vasoespasmo leve, y se ve como es que la arteria está un poco está reducida en cuanto a tamaño del diámetro, ¿no? Y aquí, cuando la paciente ya fue llevada a la angiografía invasiva para el tratamiento, se ve que este diámetro está muchísimo más pequeño, entonces se le llamó un vasoespasmo moderado.
Entonces es importante monitorizar esos pacientes porque el EEG te puede decir horas antes que el cambio clínico del paciente, por lo cual tú puedes intervenir con tiempo y prevenir cualquier tipo de isquemia en esos pacientes que ya han tenido un tipo de injuria cerebral primaria, que ha sido la hemorragia per se, y muchos de ellos tienen hidrocefalia, por lo cual también aumenta el riesgo de mayor injuria cerebral. Ahora, otro tipo de indicaciones para el monitoreo del paciente encefalopático. Esto es de mucha ayuda, sobre todo para diagnosticar crisis no convulsivas y no convulsivas, que ya hablamos al comienzo, pero una vez que ya está diagnosticado que no tiene crisis no convulsivas el paciente, el EEG te puede ayudar para el pronóstico, ya que se han visto patrones favorables y patrones desfavorables en cuanto a un paciente encefalopático. Y eso es muy similar a lo que es un Apache o un SOFA score, que son scores o escalas que te dicen qué tan críticamente enfermo está el paciente. Entonces, el EEG también puede contribuir con ese tipo de escalas. No se ha formalizado aún ningún tipo de escalas en especial, pero también te podría ayudar si es que tuvieras algún tipo de pregunta, qué tan severo es la enfermedad del paciente, ¿no? Por ejemplo, los ritmos favorables son aquellos ritmos de fondos continuos, ¿no? Aquellos pacientes que tengan una variabilidad espontánea en el EEG, aquellos pacientes que tengan una reactividad a la estimulación y la presencia de patrones de sueño normales. Y los desfavorables son aquellos pacientes que tengan un EEG con brote y supresión sin anestesia o aquellos pacientes que tengan patrones periódicos o crisis no convulsivas. Se han descrito varios tipos de escalas a través de los años en cuanto al ritmo de fondo y la clasificación de la encefalopatía, y se ha utilizado para pacientes con encefalopatía hepática, encefalopatía posagnóxica, hipóxica, encefalopatía séptica, pero aún no se ha estandarizado el uso de una escala en particular. Quiero traerles a vuestro conocimiento que una de las escalas que ha sido propuesta hace un par de años ha sido por el grupo de Yale, el doctor Larry Hirsch y la doctora Mónica Dakar, que establecieron o propusieron ese tipo de escala, que es una de las escalas un poco más completas, ¿no? Y que te da muchos diferentes términos de cómo puedes categorizar a un paciente con encefalopatía leve, leve moderada, 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 severa y severa. Ese tipo de encefalopatía se ve en el hemisferio más sano. Si tienes un ictus isquémico, no lo vas a ver o analizar en el lado del ictus isquémico, sino en el lado del hemisferio que está totalmente sano. Y lo que sí, estas escalas no incluyen las descargas periódicas y repetitivas. Esas son excluyentes. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de los grados de encefalopatía. Por ejemplo, este es un grado de encefalopatía leve, que es predominantemente por frecuencias tetas, ¿no? Frecuencias tetas que están mezcladas con algunas frecuencias altas, y vemos que frecuencias alfas, y vemos que tiene un ritmo de fondo o ritmo dominante posterior de 7 hercios. Sabemos que 7 hercios, incluso 8 hercios o menor, para un ritmo dominante posterior es ya una encefalopatía leve, ¿no? Ya que el ritmo dominante posterior normal tiene que ser 8.5 hercios o más. Acá tenemos un ejemplo de encefalopatía moderada, ¿no? Aquí vamos a ver predominancia de las frecuencias de 4 a 6 hercios, sobre todo en el hemisferio izquierdo. Otra vez, el hemisferio derecho está un poco más enfermo, ese hemisferio a lo mejor tuvo un ictus, entonces ahí no se ve el grado de encefalopatía, sino se ve en el hemisferio más normal, está con menos injuria, y se ve aquí que básicamente es continuo y tiene una predominancia de frecuencias de 4 a 6 hercios en todo el hemisferio más saludable. Aquí tenemos un grado de encefalopatía severo, ¿no? Que está caracterizado por brote supresión, ¿no? Y se clasifica como, esto sería clasificado como un tipo de disfunción grave en el paciente, asumiendo también que no es reactivo y que no hay cambios de estado y que, claro, el paciente no está bajo ningún tipo de anestésico, porque anestésicos pueden causarte ese tipo de encefalopatía, pero entonces hay que considerar que la anestesia no está produciendo este grado de encefalopatía, ya que es la firma electroencefalográfica del cerebro per se. Ahora, finalmente, indicaciones para el monitoreo, como le digo, antiguamente se utilizaba para la muerte cerebral, ya no utilizamos ya mucho aquí, o no lo utilizamos, perdón, para nada, aquí en Estados Unidos del año 2023,
pero sé que algunos centros aún lo utilizan y no lo utilizamos por las guías nuevas de diagnóstico de muerte cerebral. Sin embargo, si lo utilizan, lo importante es que hay que esperar que el paciente no tenga ningún tipo de fármaco, ningún tipo de sedativos que puedan contribuir para que el electroencefalograma se vea totalmente suprimido, ¿no? O muy diferente de lo que el paciente tendría normal, si es que es muy diferente de lo que el electroencefalograma podría ser normal, si es que no estaría con tipo de fármacos. Además, hay que ver que no haya ningún tipo de desórdenes de metabolismo, por ejemplo, como uremias o hipernatremias o hiponatremias, o una acidosis severa, ¿no? Por ejemplo, un pH de 6.9 podría cambiarte el programa de una manera muy significativa. Cuando se hace, hay que utilizar por lo menos 8 electrodos y hay que tener una impedancia entre 100 a 100.000 y una sensibilidad de por lo menos 2 microvoltios. Y hay que demostrar la falta de actividad cerebral a pesar del estímulo auditivo y doloroso, por lo cual hay que estimular al paciente de forma verbal y aumentar el estímulo doloroso en varias partes del cuerpo, incluyendo la parte supraorbital. Y con eso concluyo, y te quiero mandarle el mensaje aquí, es de que el electroencefalograma es un estudio no invasivo, no continuo, y es vital para el diagnóstico, para el tratamiento y para el pronóstico del paciente críticamente enfermo, que las crisis no convulsivas son una complicación muy común en pacientes críticos y están asociadas con un mal pronóstico, que la detección de isquemia puede ser evidente en el EEG horas antes de los síntomas clínicos y algo que podrían considerar muchísimo, sobre todo en los pacientes con hemorragia subaracnoidea de alto riesgo, ¿no? Aquellos que tienen un Fisher score muy alto, y también que el EEG es un biomarcador importante para el pronóstico después de un paro cardíaco, así como también para el tratamiento, ya que si tienes crisis electroencefalográfica puedes manejarlo, pero sobre todo para el pronóstico también, y que este pronóstico, este biomarcador, no es continuo, es cambiante, por lo cual no solamente hay que tomar los resultados del primer día, sino seguir al paciente por lo menos hasta 3 días si es que no se ha hecho una hipotermia. Si se ha hecho hipotermia al paciente, hay que continuarlo 3 días después, de 3 a 5 días después de la hipotermia, ya que hay muchos cambios con la hipotermia, para poder dar el diagnóstico o para poder utilizar el programa como un biomarcador de diagnóstico para el paciente, para un biomarcador para el pronóstico para el paciente con paro cardíaco y así poder dar un mejor consejo a la familia en que cuál va a ser el resultado del paciente. Y con eso termino la presentación, espero que les haya gustado y ahí les puedo dar mi correo, si tengo cualquier pregunta, por favor, contáctenme. Muchísimas gracias.